Desde Sierra Morena les estamos hablando, para que todos sepan que aquí se está parchando. Con el grupo de jóvenes aquí estamos cantando sobre las cosas bellas que aquí se están creando. En la casa de colores estamos motivando a que nuestro futuro se siga mejorando. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Parchando en Sierra Morena. El día de hoy tenemos un capítulo muy bonito, tenemos maestros nuevos, han habido varios proyectos, ha sido un año cargado de retos, pero asimismo de muchos logros y muchas cosas nuevas que llegan también para el año 2026. Pero antes que nada, pues vamos a conocer a los maestros que nos acompañan. Les recuerdo, mi nombre es Jonathan, soy el maestro de música y les dejo con mi compañera. Hola a todas, yo soy Lady Amanda Calderón, soy la profe de teatro en el programa de PAES y la profe de movimiento en el programa de jóvenes y adultos los fines de semana. He estado en la corporación CES Waldorf desde el proceso de jardín a mis 2 años y estuve también en el programa de PAES. Este año me incorporé como maestra de teatro. Buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Diego Rodríguez, soy el profe de tejido, de tallado en piedra y de modelado en madera. También hago algunas cosas en el acompañamiento de la huerta y soy profe de ciencias sociales en educación de jóvenes y adultos. Muy buenas tardes, soy María Antonia Zárate, gestora, fundadora y en este momento directora de la Corporación Educativa y Social Waldorf. También estoy participando como referente en el contrato de Atrapasueños de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y antes de esta participación he estado de maestra de artes. En esta última temporada ha estado también conmigo la profe Berta Cecilia, que hoy lamentablemente no se encuentra, pero pues como juntas trabajamos en el taller, les voy a contar un poquito lo que allí sucede. Hola, mi nombre es Juan Pablo Ávila, llevo 5 años en la corporación, inicié como practicante, este año estoy acompañando el taller de letras y números, soy profe de primaria y de proyecto de vida en 11 en el programa de adultos. Bueno, maestros, muchas gracias. Ya como lo mencionaba la maestra María Antonia Zárate, justamente para este último trimestre pues tuvimos la fortuna de contar con un apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en un proyecto en el que se llama La Mochila Atrapasueños, que les iremos contando un poco más adelante cómo funciona. Sin embargo, nuestra retrospectiva va a ser sobre todo el año 2025, cómo ha funcionado. Y quisiera empezar con Amanda, porque me parece muy interesante eso que tú dices. Amanda es uno de esos casos muy, muy interesantes, creo que incluso podría ser un podcast solo para ella, porque Amanda estuvo en jardín infantil, luego estuvo en el programa PAES y ahora es maestra, es como la figura que ha logrado estar en todos los programas de diferentes maneras. Cuéntanos un poco cómo es eso y cuál ha sido tu experiencia acá en la corporación. Bueno, como lo mencionaba anteriormente, yo entré acá a la corporación CES Waldorf a mis 2 años, en el 2002. Mi mami se enteró gracias a la profe Berta sobre este espacio. Vi cómo poco a poco crecía tanto el edificio como la corporación y se fortalecían los talleres. Mi hermano también estuvo acá y gracias a este espacio pudo viajar a Alemania y también establecerse allá. Yo durante mi proceso aquí me enamoré profundamente de las artes y me di cuenta de que era mi camino, era lo que me hacía sentir bien, lo que me hacía sentir cómoda y siento que mucho de lo que soy yo y mucho de lo que ha sido mi familia ha sido construido gracias a los valores que se ven dentro de cada salón, cada taller de padres y por eso también me decidí ser maestra. Amanda, ¿y crees tú o en algún momento fue claro para ti como, yo quiero algún día ser profe en la CES Waldorf, o fue algo como que se te dio y qué sentiste cuando tuviste esa oportunidad? Antes de estar aquí como maestra no pensé que fuera a ser maestra aquí. Sin embargo, hubo una maestra que marcó mi camino, que se llama Mariceli, y gracias a ella yo me di cuenta que quería ser profe. Pero para mí fue una sorpresa que me llamaran para estar aquí. Sin embargo, siempre fue como un volver a casa. Y bueno, ¿y qué sentiste en ese momento en que te dicen, Lady, tenemos la oportunidad de que estés con nosotros, pero ahora como profe? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Para mí, pues fue una sorpresa, pero también fue como
el hecho de que valoraran que el año pasado pues estuve contribuyendo a la comparsa del año pasado, del 2024, en torno a los cumpleaños de la corporación CES Waldorf, que estuve fuertemente trabajando con ustedes y me sentí reconocida. Y también fue como el momento de retribuir todo lo que me ha brindado este espacio. Muchas gracias, maestra Amanda. Bueno, vamos a preguntarle ahora al maestro Juan Pablo, quien también es otra persona que llegó este año a trabajar en el PAES, pues ya estaba vinculado en otros escenarios también de la corporación, pero ¿cómo ha sido esa transición de empezar a trabajar en otros espacios también que demanda la corporación, tal vez en el programa PAES, que es uno de los más importantes? Muchas gracias. Bueno, pues para mí realmente este año ha sido un año lleno de aprendizajes. Trabajar con niños, niñas y jóvenes me ha permitido ver la importancia de trabajar con ellos y ellas. Realmente antes de llegar al PAES yo solo tenía experiencia trabajando con jóvenes y adultos, pero este año me he encontrado con la belleza de trabajar con niños chiquitos. Realmente ha sido un proceso en el que me he tenido que formar mucho en pedagogía Waldorf para poder llegar con el taller de letras y números y poder mostrarles una cara nueva de la literatura, de la matemática. Y pues de esa manera también compartir con jóvenes de 12, 14 años en los que también he encontrado muchas fortalezas para trabajar. Digamos que mi fuerte, que en este caso es las letras y los números, que es mi taller. Bueno, maestro, muchas gracias. Y al igual que la maestra Amanda, en ese momento en que se hace como la propuesta de existe esta posibilidad para tomar ese taller, ¿qué es lo que Juan Pablo dice? ¿Cómo lo toma y qué piensa? Cuando llegué aquí en el 2021 como practicante, mi primer día fue en los talleres del PAES. Y recuerdo mucho que estuve en el taller de letras y números. Un maestro estaba en ese entonces, el maestro José, ¿sí? Realmente para mí fue un sueño volver, ¿sí? Porque siempre me pensé enseñándole a niños y a niñas, y cuando este año me llaman para esta propuesta, fue como darme cuenta que ya a 5 años de llegar a este espacio, ya era también momento de darme cuenta que era un llamado a ser maestro, ¿sí? Entonces, pues realmente lo acepté con mucho amor y, como les digo, con toda la posibilidad de seguir aprendiendo, porque siento que esta labor de ser profe es una labor que nunca se acaba, y creo que este año realmente los aprendizajes me los han dado los niños. O sea, es genial ver cómo el Juan Pablo que entró en enero al Juan Pablo que está en noviembre es un maestro totalmente diferente. Entonces yo creo que es un sueño cumplido. O sea, realmente llegar al PAES es una de esas cosas más bellas que me ha pasado a mí. Muchas gracias, maestro Juan. Y bueno, también quiero hablar un poco con los profes que han estado aquí por más tiempo. En este caso, pues ya hicimos alguna vez un podcast únicamente con el maestro Diego y conmigo, pero creo que igual este año ha sido de seguir reinventándose. El maestro Diego es una persona que constantemente está formándose, está buscando nuevas formas de brindarle espacios artísticos y creativos a los niños. Creo que es algo súper valioso que él tiene, y pues quisiera que él mismo sea quien nos cuente cómo empieza también a buscar otros escenarios y otras posibilidades para poder brindarle a sí mismo a los chicos y a las chicas acá en la corporación. Bueno, yo logré comprender que el ser profe es estar en constante cambio, ¿sí? Es ser una persona que comprende el flexibilizarse como parte de su cotidiano, pero también estarse reinventando constantemente dependiendo de las necesidades del contexto. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Nuestros niños, niñas y jóvenes llegan siempre con diferentes preguntas, llegan con diferentes sentimientos y emociones que los están habitando y que los atraviesan. Yo no puedo recibirlos de la misma manera en la jornada de la mañana como en la jornada de la tarde. ¿Sí? No se puede ejecutar la misma planeación para un grupo de 6 años a un grupo de 12 años. Cada edad tiene sus necesidades específicas, pero no solo la edad, sino el contexto como tal. Y en ese sentido,
surge la necesidad de empezar a pensarse desde las artes y los oficios otras posibilidades que contribuyan a sembrar propósito, a el fortalecer las fuerzas de voluntad de los chicos y de las chicas, a volver a asombrarnos, a volver a soñar, a volvernos a alegrar. Entonces, claro, en las lanas y en los hilos encontrábamos un montón de posibilidades, pero también necesitábamos pasar a materias primas un poco más duras, ¿sí? Que nos permitieran fortalecer como tal el escenario de la voluntad, ¿sí? Y ahí es en donde aparece la carpintería, el tallado en madera, ahí es en donde aparece también el tallado en piedra, y siempre articulándolo, como ya lo había mencionado, a las necesidades puntuales que tiene cada uno de los niños, niñas o jóvenes. Y en ese sentido se articula con lo primero que decía, y es la posibilidad de ser un sujeto dialéctico y estar en constante cambio en el escenario pedagógico. Muchas gracias, maestro Diego. Y bueno, creo que es muy interesante porque voy a cerrar esta ronda con lo abrí con Amanda, que es quien tuvo la posibilidad de estar como participante de nuestros programas, pero lo voy a cerrar con la maestra María Antonia, quien ha forjado también este proyecto. Entonces, maestra María Antonia, para su merced ver un caso como el de Amanda, que no es el único, sino de muchos, ¿cómo ha sido esta transición también de reinventar constantemente el PAES, los programas, y de pensarse cómo seguir siempre adelante atendiendo las necesidades desde el arte, desde una forma de sacar lo mejor del ser humano a través de prácticas de amor y cariño? Yo agradezco muchísimo la confianza de cada uno de los maestros que llega por primera vez a nuestro centro, porque trabajamos con una pedagogía que incluso en los colegios es desconocida, pues obvio, a excepción de los colegios Waldorf. Pero nosotros aquí en Sierra Morena, en Ciudad Bolívar, pues no conocemos esta propuesta. Primero es una confianza en que cuando nos encontramos con un docente, con un maestro, una maestra, y se les presenta la oportunidad de que leamos la vida de los niños y las niñas, que entendamos y comprendamos todo lo que significa estar en este territorio, y que aparte de eso nos pensemos otra forma de ser maestros, a lo que hemos sido incluso educados, tener la confianza de decir: voy a asumir el reto, voy a tener el coraje de encontrarme de otra manera con la educación y con los niños y las familias. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pues a mí me da muchísima alegría saber que cuando se ha llegado aquí a hacer prácticas, o cuando han pasado niños como en su momento lo fue Lady Amanda o su hermano Faruk Leonardo y tantos otros, de que hay una semilla, quedó una semilla, pero no la que nosotros traíamos, sino la que ellos traían y tienen para su desarrollo y su fortalecimiento, y que lo que aquí hicimos nosotros es como brindar la posibilidad para que esa semilla, esa búsqueda personal, esa búsqueda profesional, o esa búsqueda de vocación, de saber claramente qué es lo que se quiere y se desea, pues tuvieron el espacio para poderla identificar, para poderse fortalecer, y al mismo tiempo mirar al horizonte y decir: tengo la oportunidad de ser diferente, de pensar las cosas de manera diferente, pero también de encontrarse a sí mismos de una manera integral. Muchas gracias, maestra María Antonia. Bueno, de aquí en adelante pues las preguntas que haré estarán abiertas para que el que desee la pueda contestar, y yo quisiera que la primera pregunta fuera: bueno, ya sabemos como que acá en el PAES buscamos, o acá en la Corporación Waldorf buscamos brindar otro tipo de forma de educación, como ver la enseñanza de las cosas de una manera distinta, no tal vez como tan metódica desde las notas, desde las consecuencias, sino por el contrario, como un espacio seguro donde es el cariño, donde es realmente el gusto por las cosas lo que hace que los niños y las niñas generen una conciencia diferente frente al quehacer. Entonces, yo quisiera que me contestaran qué ha sido lo más bello, lo más significativo en este año como profes del programa PAES. Bueno, pues
Una de las cosas más bellas que he visto fue que en la primera época estuve con los niños de 6 a 8, los niños más pequeños. En esta época se encuentran en el taller de artes plásticas. Ya ha pasado un año y estos niños de alguna manera los vi entrar y ahora están creciendo. Y eso es muy bello porque es una semilla que se comienza a poner en cada niño. Adicional también la manera en que ellos y ellas se reconcilian con muchas cosas. Por ejemplo, es muy bonito cuando ellos comienzan a ver el cuento como la posibilidad de imaginar y crear. Algunos padres no les leen cuentos y cuando se les lee un cuento ellos se sienten amados, cuidados. También recuerdo con mucho amor la segunda época de este año porque ya eran niños un poco más grandes que estaban aprendiendo las tablas de multiplicar y les costaba muchísimo. Pero cuando comenzaron a reconciliarse con la matemática, tuvieron la oportunidad también de ver que son inteligentes, que lo pueden hacer y de esa manera, pues también para mí fue muy importante ver eso como maestro. Y otra de las cosas es ver a los jóvenes. También voy a confesar que yo tenía un poco de miedo cuando me tocó con este grupo de los más grandes, pero para mí fue muy importante ver cómo por medio del diseño de formas se fue creando un equilibrio en su interior y también logré que tuvieran más centro en muchas de las cosas que tenían en su sentir, en su corazón. Entonces, concuerdo con la profe María Antonia, es una semilla que uno va dejando en estos chicos y cuando se va finalizando el proceso o el año, ya uno comienza a ver cómo comienzan a florecer estos chicos y estas chicas. Bueno, desde un comienzo se ven cosas que lo motivan a uno bastante, que son alegría y luz. Desde el saludo de los niños en la puerta, el encuentro con la vecina, el Dios te bendiga de la familia, ¿sí? El dulcecito que le trae a uno el niño o la niña, la forma en la cual ejecuta el taller. Una de esas imágenes que se me viene a la cabeza cuando el profe Jonathan hace esta pregunta es la segunda época de este año con el grupo de 9 a 11, mentiras, con el grupo de 6 a 11 de la jornada de la mañana, en donde había un niño que tiene 8 años, pero su estatura es inferior a su edad. Y este niño siempre decía que a él no le creían que él tenía 8 años, sino que él tenía 6 años. Y el trabajo era un tallado, ¿sí? A profundidad, de forma cóncava, en unas tablas de madera de roble. Cuando él termina su trabajo, luego de las 7 semanas de tallado, él lo primero que dice es: profe, ya no soy un niño pequeño, yo sí tengo 8 años. Y el poder reconocerse, ¿sí? El poder verse en el trabajo, el poder comprender que el trabajo artístico, manual, desde los oficios, orientado conscientemente y pensado para cada uno de los niños y las niñas, da como resultado el autorreconocimiento, pues eso es una ganancia, una alegría increíble. Entonces esta es una de las anécdotas más bonitas de este año. Sin embargo, pues en el cotidiano van pasando cosas que lo llenan a uno de luz y lo motivan a uno a continuar. Bueno, en mi caso, siento que con cada grupo uno se lleva experiencias maravillosas, como decía el profe Diego, desde el saludo hasta la despedida, uno se encuentra con ellos y los va viendo crecer de a poco, tanto en sus maneras, en cómo tratan al otro, cómo dejan de agredirse, porque muchas veces pues al principio de año llegan con ritmos diferentes y tienen otros tratos para con sus compañeros e incluso a veces para con los maestros, y cómo va cambiando con el paso del tiempo. Quiero resaltar una experiencia que me pasó con el grupo de 8 a 10, si no estoy mal. Y es que una de las niñas me dijo que ella tenía pánico escénico, que le daba mucho miedo estar en el escenario cuando había gente, pero que lo iba a intentar. Y el día de la muestra, claramente después de realizar todo lo que hicimos, la muestra que hicimos, estaba llorando en el escenario, pero cuando volvimos al vestir me dijo: profe, sí pude. Y es como motivamos a los niños, a los jóvenes, a enfrentarse a sus miedos y darles fuerza para seguir adelante, darles herramientas para su vida. Bueno, este año para mí ha sido un año de aprendizaje, pero también de
de reencuentro con la labor pedagógica directa con los chicos y las chicas. Ha sido un reto porque pues normalmente los chicos me miran como la directora, como la fundadora y como la abuelita. Entonces, cuando ya me ven de maestra, hay momentos en los que se quedan perplejos. Y en esa medida, no solo le pasa a ellos, a mí también. Porque mientras que ustedes vienen con todo un proceso de conocerlos y, digamos, taller a taller, entonces yo me he acercado con ellos de otras maneras, en las conversaciones con los padres, en las visitas domiciliarias, en las asesorías familiares, en las visitas a colegios, pero no directamente en lo pedagógico. Entonces, al reencontrarme con ellos, ha sido todo un reto. Me ha ido, creo yo, que bien. Fue para mí muy gratificante hacer el primer taller de los cuentos de arcilla, en donde teníamos la posibilidad de que pudieran con la fantasía tomar su realidad y transformarla. Con el siguiente grupo, que ya fue de 12 a 14 años, era también muy, muy importante el que se vieran ellos como jóvenes. Y nos costó un poco de trabajo dejar la terquedad, porque este grupo se caracterizaba por la terquedad, y al final encontraron que si ellos flexibilizaban la forma en que entendían las cosas, podían mejorar las actividades, las manualidades que hacían. Entonces fue muy, muy bonito que los jóvenes pudieran plasmar en la arcilla y en el dibujo lo que estaban pensando y sintiendo, y que además pudieran encontrar algo que a veces se pierde, y es el respeto y el agradecimiento. El poder pedir el favor, dar las gracias, el no tener que conversar con gritos o con groserías, y que tenían otras palabras para regalarse. Eso para mí fue muy bonito. Con el grupo siguiente, que ingresamos también con la pintada de una piedra, eso fue algo que para ellos les llamó muchísimo la atención, y poder trabajar con miniaturas, centrar los cuentos y las historias en miniaturas y en el trabajo con la arcilla, les ayudó a encontrar calma y silencio. Y ahorita estoy muy emocionada, voy más lento que con el grupo normal porque son niños muy pequeños, pero estamos buscando generar un vecindario muy especial, y ahí vamos, esperamos lograrlo. De todas maneras, el descubrimiento más grande para mí es volverme a reencontrar con la niñez, con el niño más pequeño, la niña más pequeña que hay acá, y recordarme que efectivamente cada época tiene el ser humano que necesita. Muchas gracias, maestra María Antonia. Bueno, en mi caso yo creo que voy muy de la mano de lo que dice el maestro Diego y la maestra Amanda, pero creo que me voy a ir un poco no tanto a lo que se hace en el taller, porque creo que lo más significativo para mí este año ha sido el verlos crecer, no desde el quehacer como tal en el área artística específica, sino el verlos crecer como seres humanos. Ese chico que llegaba y no hablaba con nadie y ahora tiene amigos, o el que llega y ya puede decir gracias, por favor, profe, me gusta estar acá, siento que este es mi espacio seguro. Creo que el verlos crecer como seres humanos y empoderarse para mí es lo más significativo. Y con esto como premisa quisiera entonces que también pensáramos en de qué manera cada taller que nosotros impartimos acá realiza un impacto en nuestros niños, cómo eso cambia la vida de los que asisten acá a la Corporación CES Waldorf. Yo siento que es un impacto directo, porque se trabaja con las familias, lo que es el trabajo en comunidad, pero en específico cómo es el trato en el hogar, tanto en los talleres de padres como en los talleres con los niños, se trabajan los valores, el cómo se trata al otro, y desde ahí, desde ese principio, es que comienzan a surgir como esos nuevos valores en los hogares, en los espacios, porque muchas veces
no se normaliza la violencia, porque estamos en un territorio lleno de diferentes tipos de violencias. Y al ellos encontrarse, o yo misma encontrarme, con un trato digno, con valores que te enfrentan a otras realidades, lo que hace es contribuir desde lo que decía la profe Totis, una semilla que surge y que se riega todos los días cuando los niños vienen a este espacio, porque se renuevan los valores todo el tiempo. Entonces creo que viene desde ahí, porque incluso hay niños y jóvenes que vuelven a la casa de colores, que extrañan el espacio y regresan a él, como me ocurrió a mí. Y Lady, ¿cómo crees tú que este impacto que tú dices también pues se ve reflejado en la familia, ¿no? En el hogar directamente, porque hacemos un trabajo acá, ¿cierto? Pero ¿cómo crees tú que esto también se refleja en sus casas? Desde el trato entre ellos. Si tú le dices a los niños buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor y gracias, ellos comienzan a replicarlo en las casas. A la vez, los talleres de padres permiten que los papás se den cuenta de cuán habilidosos pueden ser sus hijos fuera del colegio, que no los define solo un espacio institucional como lo es el colegio, sino que ellos tienen más habilidades, y eso les permite como dejar de pensar tanto en se portó mal, le voy a pegar, o así no funcionan las cosas, y dejar de lado la violencia. A mí esta pregunta me parece muy muy importante en la medida en la que nosotros tenemos como uno de nuestros pilares es ampliar esa noción del cuidado, ¿sí? Y la pregunta se hace importante en la medida en la que desde el momento en el que el niño, la niña, el adulto, el adolescente tocan la puerta de la casa de colores, se le recibe con cuidado y con amabilidad, independientemente de lo que traiga cargando, ¿sí? Y en ese mismo sentido, esas personas que asisten a la corporación se vuelven el vehículo para llevar eso al barrio, para llevar eso al territorio, ¿sí? Y la noción del cuidado no está simplemente en comprendernos como unas tacitas de té que nos podemos partir, sino comprendernos también como seres humanos que sentimos y pensamos, y que no sentimos y pensamos en este momento, sino que traemos unas cargas acumuladas del ayer, sí, de mucho más allá, que podemos empezar a tramitar, a cuidar, a escuchar, a acompañar. Y cuando una familia comprende que es acariciar, porque muchas veces no nos enseñan qué es acariciar, qué es un abrazo, qué es un hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿Sí? Cuando logramos comprender eso sin necesidad de intelectualizárselo o racionalizárselo, sino simplemente aprendiendo desde la imitación y desde el calor humano que el otro le entrega, allí en el barrio se gestan otro tipo de relaciones, ¿sí? Y este es una de nuestras formas más grandes de transformación, el cómo cuidamos y cómo aprendemos a expandir esa noción del cuidado que vaya más allá de las paredes de esta casa y que se acerque al barrio, que se acerque a la comunidad y a la vecindad. Bueno, CES Baldor es una oportunidad. Yo creo que el impacto de este lugar hace que niños, niñas, jóvenes y adultos puedan tener la posibilidad de encontrar una misión en el mundo. Y esto es muy bonito porque vemos constantemente diferentes niños y jóvenes que encuentran un proyecto de vida. Por eso acá es una oportunidad de nuevo para, si de pronto hay pasado de violencia, de consumo, de exclusión, aquí ellos y ellas encuentran una misión, un propósito, y a través de él pueden crear un proyecto de vida que les sirva mucho a la comunidad y específicamente a este sector. Bueno, me parece que el saber que la casa de colores se mantiene en la memoria de los niños y niñas de hace 25, 27 años es, digamos, un regalo y una oportunidad. Cuando yo me encuentro con los egresados y me cuentan de qué manera un cuento, una conversación con un maestro, una clausura, un desarrollo de un taller le dio ideas para cambiar su vida,
Eso a mí me llena de mucha alegría y también de mucho agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que esta casa exista. Cuando los escucho a ustedes y escucho a los padres que ven crecer a estos niños y niñas de una manera diferente a como llegaron, en cuanto a que pueden reconocerse con amor, con dulzura y con la posibilidad de crear su sueño, eso me parece importante. Pero creo que hay algo que me ayuda todos los días a valorar el haber llegado acá, es que este lugar se ha ido construyendo como un lugar seguro y un referente de ayuda, de crecimiento personal y de la posibilidad de construir, de diseñar los sueños, que la profe Berta también siempre habla de diseñar los sueños, ¿sí? Diseñar los sueños. Entonces me parece importante que primero agradecer que haya esa posibilidad y que esta casa siga creciendo para poder lograr que los demás también construyan sus sueños, se construyan a sí mismos y que puedan volver a contarnos todas las aventuras que han tenido mientras nos encontramos. Me quedo con dos cosas muy importantes, una que menciona el maestro Juan Pablo y otra que menciona aquí la maestra María Antonia, y es, por un lado, como el maestro Juan Pablo menciona que estamos en un contexto bastante hostil, como de violencia, y la maestra María Antonia también menciona que esto se ha empezado a reconocer por los participantes y las participantes como un escenario seguro. Pero entonces, ¿cómo conciben ustedes que este lugar logra de verdad arrancarle personas a la calle? Lo hemos hablado en algunas ocasiones con el maestro Diego, con algunos chicos o chicas que hemos tenido acá, que es como, no, o sea, logramos sacarlo de la calle porque tal vez si no hubiera estado acá, el escenario en este momento de su vida sería muy diferente, tal vez con drogas, con otro tipo de violencias. Pero ustedes que llevan un trabajo diferente acá, ¿cómo creen que esto ha contribuido para que podamos realmente brindar este espacio seguro y que no estén en otros escenarios? Bueno, yo considero que la siembra de propósitos como primera medida hace parte de como de nuestras estrategias, en donde le permitimos al joven contemplar el mundo desde otras aristas. Y lo segundo es el alimento cultural que se le brinda constantemente, ¿sí? En donde se puede abrir un poco su mente y su corazón hacia que el mundo no es solo esta montaña, ¿sí? Que hay otro montón de montañas por conquistar, por descubrir, y allí se van a tener otro tipo de experiencias, ¿sí? Y en ese momento, cuando logramos combinar como estas dos estrategias, es en donde nos damos la pela culturalmente, ¿sí? Y le mostramos a los chicos que la narconovela, que estos espacios que se consumen en las redes sociales, ¿sí? Que todo este tipo de reproducción de esas violencias ya establecidas en nuestro territorio, se les puede hacer el quite y podemos empezar a soñarnos otros barrios, otras familias, otras formas de organizarnos como comunidad. Yo creo que el niño o niña sepa que no solamente es un lugar para ellos, sino también para su familia, y que la familia sienta amparo, cobijo, y que puede contar con alguien en sus momentos más difíciles, es algo que asegura dos cosas: la creación de un vínculo y la generación de confianza. Saber que la conversación que tenemos en un momento difícil puede llegar a convertirse en una reflexión de aprendizaje y no de culpabilidad, hace que los corazones de las personas que están a cargo de los niños y las niñas tengan confianza para decir, sí, tengo que hacer cambios, no porque me regañen, sino porque en la conversación encuentro que puedo tener caminos diferentes para tratar a los hijos o a los vecinos o a mí mismo. Eso por una parte. Por otra parte, el que los niños, las niñas y los jóvenes encuentren honestidad, claridad en lo que le dicen los profes aquí o las profes,
en que es verdadero lo que hablamos con ellos, no es una ficción y no es un tratamiento indiferente, sino que es uno a uno, de acuerdo a su historia personal y de cada uno, y que cada uno es diferente y que tiene su don y sus posibilidades, hacen que ellos se sientan como lo que son, únicos, y de esa manera desarrollan la posibilidad de pensarse. También el respeto. Hay momentos en los que tenemos que admitirlo, no lo logramos. Buscamos, ofrecemos oportunidades, pero las personas, hay una cosa que tienen y que a veces para los maestros no es fácil, pero ellos deciden, los padres deciden y los chicos deciden, y vemos a veces con dolor, con tristeza que el que se vayan va a marcar la diferencia más adelante, pero bueno, también es un aprendizaje, eso también pasa. Entonces creo que esa es una forma, digamos, de los aportes, y que nosotros, tengo que decirlo, no nos damos por vencidos. Es decir, que siempre hay otra forma, y cuando tenemos preguntas decimos, bueno, ¿qué más nos hace falta hacer? Y que no solamente está el chico o la chica en las horas de taller, sino que está con nosotros en la retrospectiva del día, está en la visita domiciliaria, está en la visita al colegio, está en las conversaciones que se tienen para el acompañamiento. Entonces es un trabajo que hace que nos convirtamos también, ellos y nosotros, como un nicho, como un lugar en el cual todos los días se reinventa la vida. Me quedo con algo que dice su merced muy importante, y es lo de la confianza. Yo tengo que ahí hacer un poquito de recuento de cuando empecé a trabajar en este lugar. Pues no había tenido la oportunidad de trabajar antes en Ciudad Bolívar, y pasa lo que hemos mencionado en otros podcasts anteriores, también la forma en la que se ha estigmatizado este territorio, y pues para mí era un poco complejo pensar algunas cosas, pero realmente desde que uno empieza a habitar el territorio como representante de la CES Waldorf, se da cuenta que es un espacio muy seguro. Uno se encuentra cualquier persona, es el profe, como lo reconocen a uno, cómo se le respeta, y creo que es una de las formas con las cuales también se ha combatido la violencia, que es realmente con el amor, como lo decía la profe María Antonia, como resignificar la vida, pero a través de otros escenarios donde el cariño siempre está por delante. Y creo que esa es como una de las formas más grandes en las que se combate la violencia, en las que se puede prevenir. Y lo mencionaban también los maestros, mis compañeros, diciendo, ese chico que ni siquiera saludaba, ahora saluda. Eso ya es un acto de amor frente al otro, y siento que es una forma de prevención en cuanto a atender diferentes escenarios de su vida, donde también tratamos de que los chicos y las chicas puedan empezar a pensarse un futuro distinto, ¿no? Fuera de la casa de colores, fuera de esta montaña, donde cómo va a ser su vida universitaria, cómo va a ser su vida laboral, teniendo en cuenta que no en todos los espacios vamos a encontrar una persona que nos va a tratar con el mismo cariño, pero si nosotros lo hacemos con el corazón, también vamos a cambiar la forma de ver de ese niño o de esa niña o de ese jovencito. Y bueno, cerrando un poco ya, quisiera que para irnos me contaran un poco cuál creen ustedes que fue el reto más importante que tuvo este 2025. Bueno, yo creo que uno de los retos más principales fue estar abierto a las posibilidades. Nos llegó hace poco la oportunidad del proyecto Mochila Atrapasueños, y eso implica que nos tengamos que organizar, pero estemos abiertos al cambio. Y siento que eso es muy bonito porque nosotros no somos rígidos de ninguna manera, sino constantemente nos estamos adaptando, y también estamos buscando llevarles a los niños, niñas y jóvenes las mejores cosas. Siento también que uno de los retos es lograr llegar no solo a los niños, sino a las familias, y creo que es un reto que nos seguimos pensando y nos seguimos construyendo también, como la oportunidad de crear una comunidad integral, y que de esa manera podamos seguir relacionándonos
con el territorio que es Sierra Morena. Yo siento que para mí uno de los retos más grandes fue o ha sido conocer las historias de cada uno de nuestros niños y sus familias y como no dejarse afectar profundamente la vida personal sobre estas historias, porque uno los ve todos los días siendo resilientes, levantándose, haciendo lo posible por ser mejores cada día, pero reconocemos también que sus historias de vida y que lo que viven a diario no siempre es fácil. Y acá les brindamos las herramientas, todas las herramientas que podemos. Sin embargo, eso afecta muchas veces las emociones, o en mi caso, a mí me afecta mis emociones, y es cómo poder encontrar el equilibrio entre esto que escuchamos y lo que sentimos, y a la vez cómo seguimos dando lo posible de nosotros para que mejoren sus condiciones de vida. Bueno, para mí son dos de los retos más grandes que hemos afrontado este año acá en la corporación, y uno es el aumento considerable de las situaciones de violencia en el entorno y en el contexto, que definitivamente pues los niños, niñas y familias ven y viven en el cotidiano. Entonces poder hacerle frente a esa violencia desde el amor, desde la esperanza, desde la luz, desde la conciencia, pues es un reto día a día. Eso como primero, y como segundo, el poder afrontar el consumo excesivo de las tecnologías por parte de los niños y los jóvenes. El poder enfrentar este reto pues nos ha puesto como a pensarnos cómo mediamos con esas tecnologías, pero también cómo podemos alfabetizarnos alrededor de todos los riesgos que ocurren, como con estos juegos virtuales, como con estos retos que van apareciendo, ¿sí? Como también como culturalmente se van metiendo cosas en los niños, niñas y jóvenes pues que habitan en internet, y que pues definitivamente están orientadas para modificar sus formas culturales. Entonces para mí han sido estos dos los retos más grandes de este año. Para mí el reto más grande es el cómo acercarnos a los padres y madres de los niños y los jóvenes. Nosotros llegamos a tener cerca de 200 niños y niñas, pero solo a veces llegan muy pocos padres a las reuniones en donde podemos dar herramientas, en donde los podemos escuchar. Entonces, esa es una pregunta bastante grande. ¿Cómo hacer que los padres, madres, cuidadores se involucren sin medidas coercitivas al proceso de los chicos y las chicas? Esa es una parte. Y la otra parte es de qué forma entendemos que el crecer va de la mano con el autocuidado y la protección. Más allá de hacer que las niñas, por ejemplo, después de su desarrollo, tengan que usar anticonceptivos para evitar embarazos que realmente no las protegen de otro tipo de situaciones, como el abocarlas de una manera temprana a una vivencia de sus relaciones afectivas y amorosas sin el cuidado y acompañamiento adecuado. Pensar que un método anticonceptivo es la fórmula para un bienestar emocional, eso me preocupa, porque están muy involucradas las concepciones de qué es lo que yo quisiera para mis hijas. Y una cosa sí es no tener un embarazo temprano, pero es que ese es uno de los factores nada más, el saber cómo quererse, cómo pensarse un proyecto de vida, cómo cuidarse, cómo tener un propósito que les ayude a no exponerse a situaciones de riesgo, a no hacerse daño o autoagredirse. Ese es un reto muy fuerte
que no solamente enfrentamos nosotros aquí. Creo que esa es una gran pregunta para todos los colegios. El otro reto para mí fuerte es que la escuela, el colegio, cada vez es menos deseable para los niños y las niñas y los jóvenes. Cada vez desertan más. Y según lo que nos manifiestan es que no encuentran eco, no encuentran algo que resuene en ellos, no hay comprensión, afecto, acompañamiento, otras formas de comunicarse con ellos diferentes a las de un manual de convivencia y unas sanciones. Entonces ellos con ese proceso que tienen de querer desarrollar su voluntad, rápidamente abandonan, rápidamente se van, y los padres ven que es una oportunidad para que trabajen y ayuden, y entonces se pierde la posibilidad de seguirse formando. Bueno, maestra María Antonia, muchas gracias. Creo que sí, han sido bastantes retos, pero creo que asimismo hemos encontrado diversas estrategias para seguir afrontándolos. Creo que es algo también que caracteriza mucho la corporación, y es que no nos quedamos únicamente en que tenemos este reto y ya no podemos asumirlo, sino que siempre estamos buscando de manera constante estrategias que nos permitan abordarlos de alguna manera u otra, ya sea de manera individual o en compañía de sus padres, que es lo ideal, pero pues no siempre contamos con ese acompañamiento. Y pues algo he aprendido acá en estos años es que siempre buscamos la mejor manera de ayudar a quien lo necesita y no darle la espalda a sus inconvenientes o sus problemas. Y bueno, con esto en mente, yo también quisiera como hablar un poco de cuál ha sido el mayor reto tal vez para mí, y creo que lo mencionaba el maestro Diego, y es cómo el reto no debe ser para el estudiante. El reto siempre debe ser para el maestro. Cómo enamora uno a su estudiante, cómo lo atrapa, cómo el reinventarse constantemente como profe, creo que es lo más grande, es lograr atraparlo siempre en el trabajo que se propone, que no sea una obligación venir, sino que sea un gusto, que sea el disfrute de poder asistir a este lugar. Bueno, con esto terminamos entonces este podcast. Agradecemos a todos los que nos escuchan en casa. Recuerden que este podcast es realizado en Sierra Morena, Bogotá, Colombia. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, YouTube, en Instagram. No olviden suscribirse, darle like y compartir, y nos veremos en un próximo capítulo de Parchando en Sierra Morena. Asimismo, también recuerden que nuestra organización se financia por medio de donaciones. Si están interesados en ayudarnos, pueden encontrar toda la información en los links de la descripción. Nos vemos en un nuevo capítulo de Parchando en Sierra Morena. ¡Chao! Aquí en Sierra Morena seguimos parchando en la casa de colores. Mi futuro está cambiando. Desde Sierra Morena les estamos hablando, para que todos sepan que aquí se está parchando. Con el grupo de jóvenes aquí estamos cantando sobre las cosas bellas que aquí se están creando. En la casa de colores estamos motivando